Y eso por un momento, ¿cuántas personas ves cada día? ¿Con cuántas de ellas tienes alguna interacción? Quizás para ir a tu trabajo, tomas el autobús o el metro, por lo tanto, cada día te relacionas con breves momentos con decenas de personas. Lo mismo ocurre cuando llegas a tu trabajo, tu casa o cuando sales al parque con tu familia. Todos los días nos encontramos con personas y tenemos interacciones con ellas. A veces son pequeñas, como un simple contacto visual, pero en otras ocasiones se dan conversaciones significativas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en este estudio hablaremos sobre cómo aprovechar nuestros días para vivir con propósito la misión que Dios nos ha dado de hablar a otros acerca de Cristo. Analizaremos en las próximas secciones las muchas oportunidades que Dios nos da para compartir el mensaje que debemos proclamar, la valentía que necesitamos para hacerlo. Hablaremos también sobre el poder de la oración en esta misión. Cómo Dios nos ayuda a salir de nuestra zona de confort y el gozo que experimentaremos al cumplir esta gran misión. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta clase? Compartir el amor de Cristo. Compartir a Cristo a las personas que no le conocen. La unidad va a estar basada en todo el libro de los Hechos, para que así lo tengan en mente, mis hermanos. Si en la semana quieren ustedes darle un repaso a este libro, empezando desde el capítulo, de todo el libro de los Hechos, tiene asuntos interesantes. Y precisamente les di una hoja y ahí nos habla algunos detalles con respecto a este libro. Sí. ¿Todos lo tienen? A ver, ok. Y ahí sí, nos da algunos detalles con respecto a este libro, un vistazo a Hechos. El autor, sabemos que es anónimo de antemano. La tradición cristiana sostiene uniformemente que Lucas, el médico y compañero de Pablo, escribió tanto Lucas como el libro de los Hechos. En la fecha, aproximadamente del 61 al 62 después de Cristo, mientras que Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma. ¿Cuál es el propósito del libro? El contexto histórico del libro de Hechos refleja el mundo romano del primer siglo, inmediatamente después de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Hechos es el segundo volumen de una obra de dos partes, Lucas y Hechos, que documenta la continuación de la misión de Jesús por medio de la iglesia primitiva. Mis hermanos, tengan en cuenta que Lucas, cuando escribe estos dos libros, tanto su libro de Lucas como el libro de los Hechos, es para dar a conocer a las generaciones venideras, como en este caso nosotros, lo que él vivió al lado del Señor Jesús. Y también todo no solamente es dar a conocer, sino también compartir el amor de Cristo. El género y el estilo literario dice que Hechos tiene mucho en común con la narrativa histórica helenística, escrita con fines teológicos. La obra de Lucas, como en su evangelio, no es simplemente un relato de acontecimientos, sino una cuidadosa interpretación teológica que incluye resúmenes de importantes discursos cristianos de los primeros tiempos, dando muestras de diversos oradores, Pedro, Esteban, Pablo, públicos como judíos, griegos y cristianos, y circunstanciales como son amistosas y hostiles. Lucas utiliza un amplio vocabulario y un estilo griego cuidadosamente pulido. Y los temas principales del libro, que son Lucas, rastrea la continuidad entre lo que Dios hizo en la historia de Israel y su obra por medio de Jesús de Nazaret. Conecta las promesas de Dios a Israel con la vida de Jesús, mostrando la fidelidad de Dios y su cumplimiento en la misión de mensaje de Cristo. Luego Lucas muestra el nacimiento, el crecimiento de la iglesia como continuación de lo que Jesús inició con su ministerio terrenal y su muerte, resurrección y ascensión.
Hechos muestra a la iglesia como extensión de la obra de Jesús, con poder para enseñar, sanar y proclamar el reino de Dios. Hechos hace énfasis en el Espíritu Santo como principal agente por medio de que Jesús continúa su obra en la iglesia y a través de ella. El Espíritu Santo empodera a los creyentes, guía las decisiones, realiza milagros y asegura que la presencia de Jesús continúa activa dentro de la iglesia en crecimiento. El cuarto, Hechos detalla la expresión de la iglesia en círculos concéntricos, comenzando en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Evangelio se extiende desde Jerusalén hacia el mundo, cruzando barreras étnicas, culturales y geográficas por medio de estos esfuerzos misioneros guiados por el Espíritu Santo. Y como quinto y por último, Hechos muestra los desafíos y los obstáculos para el crecimiento de la iglesia, tanto internos como externos, y la forma notable en la que esas barreras son enfrentadas y muchas de ellas superadas. A pesar de la persecución, las divisiones y las dificultades, la iglesia cree a medida que Dios vence los obstáculos por medio de líderes fieles y por el Espíritu y por el poder del Espíritu. Entonces, podemos mirar, mis hermanos, que a través de este libro de los Hechos podemos encontrar que fue escrito este libro por el autor con fines teológicos, pero a la misma vez darnos a conocer lo sucedido en su momento, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en el capítulo número 3. Antes de empezar, vamos a iniciar con la aplicación para la vida. El tema principal de nuestra clase el día de hoy dice: una misión llena de oportunidades. El punto es: diariamente nos cruzamos con personas que necesitan a Cristo. Y es interesante. Vamos a empezar que en esta parte de la aplicación para la vida nos da un panorama general de lo que vamos a mirar en la clase. ¿Alguien lo quiere leer, la aplicación para la vida? Hace algunos años se sentó junto a mí un joven muy bien vestido, con su pantalón, su camisa y su corbata. Estábamos a punto de iniciar un vuelo hacia la ciudad de Estados Unidos. Entablé una conversación amistosa con el muchacho y me comentó lo siguiente: pertenezco a una religión que me envió como misionero por unos años, pero ya estoy listo para regresar a casa y vivir mi vida. Su respuesta me sorprendió. Oré para pedir ayuda a Dios. Sin demorar, inicié con él un diálogo espiritual sobre su alma y arrepentimiento y la necesidad que todos tenemos de entregar realmente nuestra vida a Cristo. Dios nos ha dado la vida para vivirla para Él, le dije. Así como este joven, muchas personas a nuestro alrededor tienen una gran necesidad de escuchar a Cristo. Tristemente, muchas veces estamos tan ocupados con nuestra propia vida que somos indiferentes a las necesidades espirituales de las personas de nuestro alrededor. Pero Dios quiere que vivamos una misión constante. ¿Y cuál es esa misión? Proclamar el Evangelio de Dios. Amén. Gracias, mi hermana. Vamos a orar para iniciar nuestra clase esta mañana. Padre bendito, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos has dado muestra, Señor, de tu fidelidad, de tu grandeza, de tu amor que tienes con tu iglesia, para aquellos que te aman y que te buscan. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, podemos apreciar las maravillas, Señor, de tu creación, pero también, Señor, lo maravilloso de tu palabra. Cuando le podemos abrir las Escrituras, podemos meditar en ellas, Señor, y aprendemos en cada día, en cada momento. Hoy doy gracias, Señor, por este día, por esta iglesia, por mis hermanos que ya se encuentran en este lugar, por todos aquellos, Señor, que buscan tu rostro en todo momento, Señor, con el deseo, Señor, de tener esa comunión íntima contigo, mi Dios. Ruego, Padre, para que en su búsqueda, Señor, puedan encontrar respuestas a sus necesidades, a cada una de esas cosas personales, muy íntimas de nuestra vida, Señor. Te ruego, Padre, que puedan ser atendidas por tu santa palabra. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Hechos capítulo 3. Y empezamos con un relato bíblico muy conocido por cada uno de nosotros. Hechos capítulo 3, que hemos escuchado ya en mensajes, también en clases de escuela dominicana, en tiempos anteriores, pero no está de más que le demos un repaso, porque en este capítulo hoy vamos a mirar la oportunidad que, o sea, el punto principal es cómo podemos compartir a Cristo, las oportunidades que se presentan y cómo las podemos aprovechar. Hechos capítulo 3, versos 1 al 4. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Gracias, hermana. Ahora bien, vamos a leer lo que el expositor de nuestra clase nos recomienda, que puntos importantes que atendamos. ¿Alguien quiere leerlos, por favor? De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OECD, las siglas en inglés, algunos de los países cuyos empleados trabajaban más horas son los países hispanos. Por ejemplo, México está en primer puesto, Costa Rica en el segundo, Colombia en tercero y Chile en cuarto. Estados Unidos se encuentra en el puesto número 7. Esto implica que son países donde los trabajadores tienen un promedio anual de horas de trabajo muy alto. Uno de los problemas que esto acarrea es que estamos muy ocupados, demasiado ocupados. Nos olvidamos fácilmente de que a diario nos enfrentamos con personas que necesitan a Cristo. En el pasaje de hoy aprenderemos lecciones que nos ayudarán a ver las oportunidades que se presentan a nuestro alrededor. Dios te quiere usar donde estás. Uno, que esta historia sucede mientras los apóstoles Pedro y Juan suben al templo para orar. La hora novena judía corresponde a las 3 de la tarde aproximadamente. En el horario moderno, Dios decide usar con poder a estos dos apóstoles, tanto en el lugar donde estaban como a donde se dirigían. Recuerda esto: no necesitas ser llamado como misionero a un país lejano para tener una mentalidad misionera. Es decir, puedes y debes estar atento a las personas que de tu alrededor y sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Dios quiere que estés atento a tu alrededor. Un hombre cojo de nacimiento, cuyo nombre no se da, es presentado como un caso real de necesidad humana. Fue traído ante una de las magníficas puertas del templo en Jerusalén para pedir ahí limosna. Este hombre era probablemente ignorado por docenas de personas cada día, pero no por Pedro y Juan. En este momento era una persona en legítima necesidad, pues en el mundo antiguo su discapacidad física limitaba las oportunidades de trabajo a la superación personal. Sin embargo, Dios tiene un plan para él y usó a Pedro y a Juan para llevarlo a cabo. Dios quiere que ames a tu prójimo. Uno de los principios más importantes de la ley moral de Dios es el amor al prójimo. Ver Levítico 19 y 18. Nuestro Señor Jesucristo dijo: amar al prójimo es el segundo y gran mandamiento. Mateo 22, 39. La palabra prójimo significa sencillamente próximo cercano, es decir, mi prójimo es una persona cerca que tiene necesidad. Puede ser una persona que conozco como un familiar, un amigo, un desconocido, como el hombre cojo de esta historia. Pedro y Juan no ignoraron a este hombre, sino todo lo contrario. Dice el texto que fijaron en él los ojos y le pidieron al hombre que hiciera lo mismo. Qué importante elección, no importa qué tan ocupados podamos estar, simplemente hay tiempo para amar a otros. Pedro y Juan pudieron haber dado una excusa espiritual
estamos muy ocupados, vamos a orar, pero no hicieron eso, sino que decidieron mostrar el amor de Cristo, diciendo, el amor pone la necesidad de otros por encima de las agendas personales. Nosotros debemos mostrarlo también. Gracias, mi hermano. Bien. ¿Qué miramos en esta porción de nuestra clase? ¿Qué nos empieza diciendo esta sección? Empieza con algo muy importante en nosotros. Nos habla acerca de que hoy en día, no solamente en este país, sino en el resto del mundo, los hombres estamos tan ocupados en muchas cosas que le damos más importancia a lo que invertimos nuestro tiempo o nuestra vida, ¿verdad?, que en buscar el rostro del Señor. Uno. Segundo, mucho menos compartir a Cristo a las personas. Entonces, los hombres nos hemos desviado realmente de lo que el Señor compartió con la multitud de su época y también con el encargo que hizo, empezando con los discípulos, que era ir y hablar del Evangelio, ¿verdad?, a las personas que necesitan. Y se nos puede hacer una pregunta: ¿con cuántas personas nosotros, no solamente en este día o en días de estos días que pasaron, sino en el resto del tiempo desde que tuvimos el encuentro con Cristo, a cuántas personas le hemos compartido a Cristo? ¿Cuántas personas de estas personas? Bueno, podemos decir que algunos dicen muchos, otros dicen por algunas cuantos, algunos dicen pues no sé hacerlo. Hay diferentes respuestas, pero de lo importante es esto, en cuanto a cómo hemos invertido el tiempo para hacer el trabajo que el Señor nos delegó. Recuerden que los tiempos son difíciles en muchas maneras, en cuanto a nuestras ocupaciones y en cuanto a lo que nos llama la atención, ¿verdad? Y el compartir a Cristo muchas veces tiene un matiz muy importante, que la obra del Señor Jesús viene a formar de las cosas más importantes en la vida para el ser humano. También depende mucho de cómo nosotros tenemos esa relación con nuestro Señor para poder compartirlo a Él, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros lo compartimos de una manera muy superficial, o a veces lo compartimos de una manera muy intensa, que a veces nos hacemos que la persona no nos entienda con respecto a tanta Biblia o tantos versículos, y las personas nos escuchan por el respeto, pero a la misma vez no queda muy claro el compartir a Cristo. Tengamos muy en cuenta, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener esa relación íntima con nuestro Señor para tener una claridad con respecto de cómo podemos compartir a Cristo, ¿verdad? En este caso, podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 2, antes de este capítulo, o sea, este 3 que estamos viendo, podemos mirar cómo el apóstol Pedro, empezó él a servir al Señor. ¿Y cuál fue su primer mensaje del apóstol? Cuando hubo la manifestación del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En el aposento alto. Después también hubo la manifestación de cómo hablaba el apóstol que tenían ellos, hacían en ese entonces, hacían señales y prodigios, dice la palabra del Señor en el capítulo 2, capítulo 43. También cómo ellos tenían íntima comunión como cuerpo de Cristo, tenían esa relación muy íntima como siervos, como líderes o con la gente, ¿verdad? Cómo compartían al Señor Jesús. Y la gente se interesaba por conocer más de Cristo. Y estoy hablando después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Entonces, cómo el apóstol empezó a servir al Señor desde antes de que fuera llamado a ser apóstol, cuando empezó a compartir. Puedo entender, mis hermanos, que muchas veces nosotros no tengamos la experiencia para poder compartirlo. Porque incluso el apóstol podía también dar muestras de que él también necesitó pues de la llenura del Espíritu Santo para poder compartir a Cristo, ¿verdad? Entonces, así nosotros, si nosotros no lo hacemos, difícilmente vamos a tener la habilidad de poder hablar de Cristo a otras personas. Si no tenemos por costumbre de hablar del Señor, no lo vamos a poder lograr como debiera ser.
cuanto más nosotros nos enfocamos en aprender de la palabra del Señor, en compartir también a Cristo a otras personas, vamos a ir notando cómo el Espíritu va haciendo la obra en nosotros primeramente para poder compartir al Señor, pero de una manera más clara y sencilla. Porque nosotros nos podemos hacer bolas que con tanta información que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y queremos compartirla toda en un momento, y a veces no, la persona que nos oye no nos entiende. ¿Por qué? Porque son tanta la información que nosotros podemos estar dando y no hay una buena compartir del Señor. En una ocasión escuché a alguien decir, sí, me dijo muchas cosas de Dios, pero yo necesitaba que me diera un taco. Esa persona estaba quejándose de que alguien le habló de Jesús, pero le dijo toda, como tú dices, toda la información necesaria, pero él necesitaba que le dieran un taco. Algo de comer. Algo de comer. Es que no entendería eso. Entonces, cuando viene y otra persona le empieza a hablar sanamente o despacio acerca del Señor y le dice, véngase, vamos primero a comer porque tengo aquí algo que compartir. Entonces fue cuando él expresó, ay, pues qué bueno que usted sí sabe enseñar la palabra, porque allá yo vengo de donde me llenaron de información, pero no me ofrecieron algo de comer y yo necesitaba. Entonces es muy buena la clase que estamos viendo, porque ellos no se centraron nada más, como dice ahí el libro, dice, ellos podían haberle dicho, vente, vamos a orar, pero él necesitaba algo más, por eso le hicieron ese milagro. Ok. Víctor, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería hacer un comentario acerca del pastor Joe, que una vez nos llevó de voluntarios a la iglesia, a darle de comer a los homeless en el centro de Dallas. Y estábamos todos formando, y unos ponían el pan, otros ponían la carne, otros ponían la cebolla, y así, ¿verdad? Y cuando iban pasando la gente, primero se les dio de comer, y había una muchacha que no me acuerdo cómo se llama la hija de la hermana Eva, la chiquita, Nisi. Estaban todos los ya comiendo ahí y se iban, y ella gritó, y yo creo de su corazón le decía, espérense, no se vayan, les falta lo principal de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la gente empieza a agarrar sus caminos y no quieren escuchar. Sí. Y uno se me quedó eso muy metido en mi mente cuando íbamos, y la palabra de la muchachita, ¿verdad? Que quería que escucharan lo principal, les faltaba el platillo principal, que era Jesucristo. Y empezaron a caminar por mí. Claro. Es interesante, mis hermanos, porque nosotros como iglesia tenemos ya muy claro quiénes fueron Pedro, Juan y Jacobo, que son los personajes que nos habla la clase de esta mañana. Tenemos claros de que ellos fueron de los primeros discípulos que el Señor Jesús llamó para que los siguieran, y después, cuando hubo la manifestación del Espíritu Santo, fueron de los discípulos que sirvieron al Señor compartiendo, ¿verdad? Está el caso de que después el apóstol Pablo hace mención de ellos, que fueron como los pilares de la iglesia primitiva. Fueron de los primeros que compartieron del evangelio a la gente de esa época. Por eso tiene su relevancia o su importancia en este libro de los Hechos. Tal vez ellos, pero el que recibió el milagro no se quedó callado. Dice que entró brincando y diciendo, me sanaron. Eso es lo que se supone que debemos hacer nosotros. Con cualquier tipo de persona que nos encontremos, no bombardearlo, como dijiste hace rato, no bombardearlo con textos y la Biblia dice, no, ser más concretos y de veras atraer la atención de las personas de lo que realmente, porque yo me quedo impresionada con la actitud del que tuvo el milagro, que se entró con ellos y anunció prácticamente a todos lo que había pasado. Entonces,
hablando de estos tres personajes, de estos tres discípulos, fueron de las personas que empezaron el compartir a Cristo en aquellos entonces, pero no solamente es esto, porque nosotros podemos decir, bueno, fueron discípulos del Señor Jesús, fueron testigos presenciales de lo que enseñó, de los milagros que realizó y tantas cosas que sucedieron al lado del Señor Jesús. Una cosa que tenemos que aprender también, mis hermanos, es que en esa época, cuando el Señor Jesús caminaba al lado de los discípulos, sucedieron muchas cosas, no solamente con las multitudes, sino también con los discípulos. Los discípulos, recuerden que había unos que el Señor se había sacado de familias muy difíciles. ¿Recuerdan aquellos hermanos del trueno, los hijos del trueno? ¿Quiénes eran? Pedro era uno de ellos. Y Jacobo era el otro. ¿Verdad? Entonces, otros de los detalles por mencionar es que recuerden cuando el discípulo, bueno, Pedro, antes de que el Señor Jesús fuera a la cruz, cómo el Señor Jesús le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro no lo creía. Después de haber tenido esa relación muy íntima con el Señor Jesús, Pedro no lo creía. Mas, sin embargo, fue una realidad. Ahora, otro de los hechos, cuando el Señor Jesús fue llevado, estaba yendo al camino a la cruz, a ser crucificado, ¿cuántos de los discípulos estaban con él? Nada más Juan. Solamente Juan. Juan, que acompañaba a la madre de Jesús y a las otras mujeres. Y entonces, ¿qué pasó con los otros discípulos? A todos ellos les sucedía lo que muchas veces nos sucede a nosotros, que escuchamos al Señor Jesús, nos maravillamos con sus enseñanzas, con lo que aprendemos de Él, pero cuando se requiere compartir, a veces nos sentimos acobardados porque no sentimos esa seguridad, mis hermanos. ¿Y por qué sentimos esa seguridad? Porque no nos hemos preparado, no hemos leído, no hemos tenido esa relación íntima con nuestro Señor. Y eso es lo que se requiere. Tal vez no estamos pasando una situación tan difícil como lo pasó Juan al lado de la madre del Señor Jesús, pero los discípulos empezaron a hacer para atrás como acobardados por eso. Nosotros tal vez nos sentimos así porque sentimos que no estamos preparados. Pero el Señor no quiere que nosotros tengamos una preparación teológica de seminario. Claro que sí es bueno. No estoy diciendo que sea malo. Es bueno. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros leamos de su palabra, que lo tengamos en nuestro corazón. Y esa es la herramienta principal para poder compartir a Cristo. No se requiere más. Algo tan sencillo que nosotros podemos llevar en nuestra vida para poder compartir. Ahora, venimos al hecho de que cómo sucedió lo presente con este hombre cojo. Este hombre, por lo que veo, por lo que leemos, fue cojo de nacimiento, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando se habla de esto, se da a entender que muchas personas de la comunidad lo conocían, que era desde el nacimiento que tenía este defecto, esa situación que estaba viviendo él. Entonces, cuando vienen y lo traen a este lugar, al pórtico de la entrada de Jerusalén, entonces es notorio que se habla de que él, pues lo único que sabía hacer era pedir para su sostenimiento, ¿verdad? Tanto económico como para sustentar su necesidad. ¿Y qué es lo que el apóstol ve en este hombre? ¿Qué es lo que ve? Bueno, ¿pero qué clase de necesidad? Física. Que lo sanara. Uh-huh. Lo que primero ve Pedro, mis hermanos, es la necesidad espiritual. Y ahorita vamos a ver, porque más adelante. Ahí es una cosa muy importante, mis hermanos, que cuando Pedro habla con este hombre, le dice, no tengo ni oro ni plata. Lo deja ver muy claro. Dice en el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pudiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, dijo, míranos.
perdón, yo me adelanté un poquito, pero dice, ¿qué le dijo? Míranos. Y es aquí vengo a reafirmar lo que estaba diciendo en ese momento. Había una necesidad muy notoria que no solamente los discípulos vieron en este hombre, que era su necesidad física, pero había una necesidad más fuerte en este hombre. Ahora, nos habla de que estos discípulos iban a la oración, al templo a orar. Él dice que la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde para nosotros hoy en día, pero la hora novena es la hora judía. ¿Para qué horas era el inicio de los judíos en ese entonces, según nuestro horario de hoy en día para nosotros? ¿Perdón? 3 de la tarde. Esa es la hora novena, de acuerdo al calendario judío. No, pero la pregunta es, ¿cuál era la primera hora para ellos, que para nosotros cuál sería actualmente? Las 6 de la mañana. No. Mañana. No. Es la primera hora que ejecutaban el día todo el día. Es las 7 de la mañana, mis hermanos. Sí, era muy temprano, sí, no vamos a diferir en pero es desde las 7 de la mañana para los judíos, ya era la primera hora. Y así sucesivamente contaban ellos su hora, ¿verdad?, judía. Para nosotros es las 7 de la mañana, que hoy en día ya no hay hora de inicio para nuestras actividades, ¿verdad? Yo recuerdo en mi juventud, bueno, hacía tiempo, que... Parece las 9:45. Yo me acuerdo en mi época de juventud, los horarios de labores de las personas en aquellos años empezaban a las 8 de la mañana sus labores y terminaban a las 5 o 6 de la tarde de trabajar la gente en aquellos entonces. Después, con el paso del tiempo, supe que había horarios en turno de día y después turno de tarde. Y luego, pasados los tiempos, ya hasta hoy, lo que hoy conocemos, los 3 turnos, día, tarde y noche. Pero era el horario de ir a orar, no para trabajar. ¿Perdón? Era el horario de ir a la oración. Sí, claro. No. Estoy hablando de que anteriormente la gente tomaba sus tiempos nada más. Hoy estoy hablando de cómo hoy estamos tan ocupados, mis hermanos, que ya nuestro tiempo está tan saturado, porque ya no hay tanto tiempo libre para nosotros, ¿verdad? Hay personas que trabajan 8 horas al día, como hay personas que trabajan 12 horas al día, y hay quienes trabajan más tiempo de horario corrido por alguna situación. Y hay otros que no quieren trabajar. Sí, también, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a la cuestión de como hombres, ¿cómo nos ocupamos? Gracias. ¿Cómo nos ocupamos nuestro tiempo? Y entonces, ¿cómo ocupamos nuestro tiempo en otras cosas que en lugar de conocer y tener una comunión con el Señor? Bueno, hablando del trabajo, que uno no quiere trabajar, eso sí, pero ahorita en la Biblia dicen que no hay una palabra que se requiere uno, que para que se jubile no hay la Biblia. ¿No hay qué? Para que se jubile uno, para que se retire el trabajo. Bueno, esto de jubilaciones son reglas establecidas por los hombres para los hombres. No es bíblico, ¿verdad? Pero de antemano se sabe que esto son reglamentos de hombres, ¿verdad? Sí, No yo no sé porque decía que uno quiere trabajar y otros que trabajan mucho. Sí. Bueno, sí, eso, bueno, ya son cosas personales, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pero tengamos en cuenta que los apóstoles buscaban servir al Señor, estos discípulos. Después de que empezaron a tener ese encuentro con el Espíritu Santo en la manifestación, su única mentalidad o propósito fue compartir a Cristo, ¿verdad? Entonces, se presenta esta situación con este hombre, ¿verdad? Y es cuando ellos ponen en práctica lo que habían aprendido con el Señor Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo les indicó. Hay que entender primeramente que cuando el Señor es llevado a la cruz y eso es apresado para llevarlo, y los demás discípulos huyeron. Y había un porqué, tenían miedo de que los les hicieran un piso, que los agarraran, los golpearan, hicieran lo que quisieran hacer ellos. Sin embargo, lo único que estuvo con el Señor se mantuvo oculto detrás de Fue Juan. Entonces,
Pero después que ellos reciben que el Señor resucita, es que agarran ese valor. Porque vieron que es verdad, Él resucitó y empezaron a llevar el Evangelio por todos lados. O sea, perdieron el miedo. Perdón el miedo. Mas, sin embargo, mi hermano, de los 12 discípulos, déjeme le digo que se menciona más de estos 3 discípulos: Pedro, Juan y Jacobo, los únicos 3 discípulos que había llamado el Señor Jesús. Y claro que en el Nuevo Testamento el otro discípulo, o mejor dicho, otro apóstol que se habla fue Pablo, ¿verdad? Que aunque Pablo no acompañó al Señor Jesús, fue llamado también por el Señor Jesús en el encuentro que tuvo con él. Pero el punto es este, que cuantos haya discípulos que hayan servido al Señor en el apostolado, es que ellos tuvieron un encuentro con el Señor a través del Espíritu Santo, ¿verdad? En estos 3 discípulos fue la manifestación. En Pablo fue cuando el Señor tuvo un encuentro con él, y su único propósito que tuvieron después de ese encuentro fue hablar de Cristo, ¿sí? Y nosotros muchas veces hoy decimos, no, pues es que no tengo tiempo. No, pues es que, o tratamos de ocupar nuestro tiempo para, pues no, compartir al Señor, ¿verdad? Buscamos otro tipo de conversaciones y lo que el Señor nos llama es, habla del Señor Jesús. Hay personas que necesitan escuchar al Señor. Y nosotros tenemos que tener el corazón sensible que tuvo el Señor Jesús para poder visualizar la necesidad de las otras personas. Dígame, hermana. También pienso que necesitamos que orar y pedirle al Señor Amén. que miremos a las personas con otros ojos, con los ojos de Dios. Amén. Jesús. Porque cuánto tiempo no tenía ya esta persona aquí que nomás lo llevaban, lo dejaban. ¿Cuántas personas no pasaban y pasaban? Algunos lo ignoraban, otros tal vez nomás le ponían ahí una moneda. Sí. Pero no lo miraban como persona, como para hablarle del Señor. Y aquí Pedro y Juan sí lo vieron a los ojos, y yo creo que pienso yo que a lo mejor se sorprendió porque pues las personas nomás pasaban y lo ignoraban. Claro. Y le dice, míranos, y yo pienso que él se sorprendió, y yo creo que así nosotros también debemos que, si no, yo pienso que a veces hacemos lo mismo, ignoramos a las personas, no miramos sus necesidades, nada más, tal vez tenemos esto aquí o esto allá, pero necesitamos que pedirle a Dios que nos ayude a mirar como Él. Amén, por supuesto. ¿Y cómo podemos lograr esto de que tener compasión por las almas necesitadas? Cuando nosotros mismos tenemos esta comunión con el Señor nos enseña realmente ver en las personas su necesidad. Y también el Espíritu nos impulsa a poder compartir a Cristo. Pero cuando no tenemos este don desarrollado en nuestra vida, mis hermanos, difícilmente vamos a poder mirar la necesidad que las personas tienen. Por eso, hasta el versículo 4 que acabamos de leer, el apóstol Pedro le dice a este hombre, mírame. O sea, tenía que haber una interacción entre Pedro y el hombre cojo, lo mismo que el hombre mirar en Pedro. Pues el hombre buscaba una ayuda económica por lo que estaba acostumbrado, pero a la misma vez sabía quiénes eran estos hombres. Entonces, al fijar sus ojos en él, en Pedro, él estaba buscando, ¿qué me vas a dar? Si no me vas a dar dinero o alimento. Entonces vamos a la siguiente parte de nuestra clase. Ahí vamos a ver otra de las cosas importantes. Versículos 5 al 8. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Alguien lo quiere leer? Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. A ver, ¿alguien nos quiere leer, por favor, lo que sigue con respecto a la clase?
Dice así: Cristo es lo más preciado que tenemos. Él es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido. Es la más grande bendición que cualquier persona puede tener. Cuando vemos la necesidad a nuestro alrededor, necesitamos siempre estar listos para que Dios nos use de la manera que Él quiere. Nunca olvidemos que, puesto que hemos recibido la gracia, que gracias debemos dar. Mateo 10:8. En este encuentro que estamos estudiando entre Pedro y Juan, el hombre cojo, aprenderemos que los apóstoles hicieron lo correcto, compartieron lo mejor que tenían, a Jesucristo. Tengamos una oportunidad de expectativa ante Dios. Versículo 5. El hombre cojo de esta historia entendía perfectamente su necesidad. Por eso estaba esperando recibir de ellos algo. Y en términos espirituales, todos necesitamos reconocer nuestra profunda carencia espiritual. Por lo tanto, la única postura que deseamos tener ante Dios es una postura de expectativa. Aquí, el hombre cojo esperaba recibir una limosna, pero no sabía que estaba a punto de recibir sanidad completa, física y espiritual, por el poder de Jesucristo. De la misma manera, cuando estemos en necesidad, procuremos confiar por completo en Dios. Y no solamente conoce nuestra necesidad, sino que la conoce mejor que nosotros. Por lo tanto, debemos esperar. En el versículo 3, el Salmo 33:20. Esperemos firmemente la voluntad de Dios. 6:7. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermano Joseos. Para este hombre puntual, la voluntad de Dios era otorgarle la sanidad por medio del apóstol Pedro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros también en nuestra vida diaria debemos compartir de Cristo y esperar en Él, sabiendo que, aunque la voluntad de Dios no siempre coincide con lo que queramos, siempre será lo que realmente necesitamos en nuestro compartir con otros de Cristo. Enfocémonos en dar aquello que hemos recibido, la gracia salvadora de nuestro Señor. Reaccionemos en adoración ante los planes de Dios. Versículo 8. Es hermoso ver la reacción del hombre al recibir la sanidad. Entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Esa debe ser nuestra reacción ante los planes de Dios. Alabanza y adoración a Él. Ese hombre nunca imaginó que su historia se había contado hasta hoy, unos 2000 años después, como testimonio del poder de Dios. Así también debemos nosotros adorar a Dios por sus planes para nuestras vidas, sabiendo que esta postura y reacción de adoración puede ser un gran testimonio para las personas que tenemos a nuestro alrededor. El ejemplo de Pedro y de Juan es digno de imitar. Ellos dieron lo que poseían, lo más preciado que tenían, a Jesucristo. ¿Y qué harás tú con la persona que tiene necesidad espiritual a tu alrededor? ¿Le salvarás también del poder del Salvador? Jesucristo que sanó los pies de ese hombre es capaz de sanar espiritualmente a toda persona que se arrepiente y cree. Dios sigue sanando enfermos espirituales del peor mal que existe, el pecado. Así que háblenles de Cristo, por favor. Amén, gracias. Entonces, ¿qué nos dice en el inicio de nuestra clase en este momento? ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que compartir? A Cristo, que es lo más valioso que toda persona que ha tenido un encuentro con Él, es lo que podemos compartir, ¿verdad? Se puede compartir también cuestiones materiales, por ejemplo, monetarias o la comida, ¿verdad? Pero lo principal es hablar de Cristo, que es la necesidad más apremiante para todo ser humano, ¿verdad? Claro que no está de más todo tipo de ayuda, todo tipo de forma de poder compartir el amor de Cristo. Pero de las cosas que nosotros podemos entender, que podemos compartir, siempre la persona en necesidad va a estar siempre con una expectativa de qué es lo que nosotros vamos a ofrecer. Tal vez nosotros no vamos a tener el poder así de poder realizar un milagro, como lo hizo el apóstol en este caso, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es que compartiendo a Cristo, el Espíritu va a hacer la obra en la persona que le escucha. Y es en las manos del Señor Jesucristo que está el poder recibir a aquellas personas que lo buscan, ¿verdad? El Señor a través de su Espíritu hace la obra en cada una de las personas. Lo hizo en usted, lo hizo en mí y lo puede seguir haciendo en generaciones futuras, ¿verdad? Pero si no se comparte a Cristo, ¿cómo va a ser posible que otras personas vengan al conocimiento?
Entonces, de las cosas importantes que podemos ver, dice que la obra de Dios debe ser de testimonio. ¿Cuál es el testimonio que tú tienes, mi hermano? Recuérdenme también otra cosa, que cuando hay personas que recién vienen a los pies de Cristo y que tienen ese encuentro tan íntimo con el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera en las personas el amor de Cristo en ellos? Querer hablar a todas las gentes del cambio, querer compartir a todo mundo, a sus familiares, amigos, amistades, qué sé yo, a todas las personas que se encuentran en el camino, hablar de Cristo. Y eso es bueno. Ojalá que esto sea todo el tiempo en nuestra vida. Pero la primera reacción que hay es esta, cuando recibimos a Cristo. ¿Y qué sucede después cuando no vemos muchos resultados? Cuando nosotros compartimos de Cristo y que no hay muchos resultados, de que otras personas también escuchen, como nosotros como nuevas criaturas en Cristo, y que otras personas no tienen esa misma reacción que tuvimos nosotros. ¿Qué hay en nuestra vida? Como que no lo estoy haciendo bien, como que a la gente no le interesa. ¿Y qué hay en nosotros entonces, para ese entonces? ¿Perdón? Desánimo. A veces también queremos ver, si le explicamos a alguien, le hablamos del Señor, queremos ver reacciones inmediatas y no sucede así, casi nunca. Lo digo por mi propia cuenta, porque a mí que me habló del Evangelio, me habló, le digo, a finales de agosto de 1990. Y yo anduve creyendo y no creyendo, yendo a la iglesia, yendo a los servicios, y me daban pedradas en la cabeza el pastor. No quería convertirme. Hasta un 7 de enero del 91, que pasaron casi medio año. Sí. Pero dio resultado lo que él me explicó y me habló del Señor. Amén. Aunque yo conocía de la palabra, pero no a nadie me había hablado así. Entonces, a veces reaccionamos tarde. Sí, claro. Y sobre todo cuando hay, como normalmente decimos, piedra de tropiezo. Acuérdense que en la época del Señor Jesús, como después de Él, también en el tiempo de los discípulos, hubo resistencia a que se compartiera el Evangelio de Cristo por parte de los religiosos judíos. Fíjense, judíos religiosos que se oponían a que se hablara de Cristo en ese entonces. Como también había habido personas judías que habían entendido realmente que el Mesías había sido manifestado en la persona del Señor Jesús. Habían de las dos cosas, pero era más la resistencia a que se compartiera a Cristo que los que realmente, aquellos que habían creído en el Señor. Por eso era necesario que los discípulos compartieran de Cristo a las comunidades de aquel entonces. Y tal fue la bendición de parte de Dios a través de estos discípulos, que el Evangelio se ha propagado, gracias mi hermano, se ha propagado a través del mundo y a través de las generaciones, porque desde aquellos entonces se ha seguido compartiendo hasta nuestros días. Por alguna razón usted recibió el conocimiento de la palabra del Señor. Hermana, ¿qué quiere decir? Sí, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio, porque yo esta semana estaba hablando a un señor, pues entró a la tienda, nos fuimos a hablar, y yo le empecé a hablar del Señor. Entonces él me dice, se quedó escuchándome y me dice, yo iba a la iglesia, yo era maestro de escuela dominical. Entonces le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se alejó? Y me dice, me empezó a contar, o sea, de los hermanos. Y yo le dije, usted tiene que poner su mirada en el Señor. Porque si usted pone su mirada en mí, nos vamos a defraudar. Sí. Entonces le conté de una señora allá de una iglesia de Nueva York, dominicana igual que yo. Esa señora a mí no me quería. O sea, y yo fui a la iglesia, o sea, por mucho tiempo. Oía, pero nunca le entregué mi vida al Señor. Y ya después de un tiempo, le dije a Jorge, él daba clase en mi casa, y le dije, Jorge, yo voy a dejar de ir a la iglesia.
se me quedó aquí y hasta el día de hoy todavía me dijo, hermana Gremes, ¿a qué usted va a la iglesia? Yo voy a la iglesia a buscar al Señor. Entonces me dijo, siga yendo a la iglesia, siga buscando del Señor, olvídese de la hermana, ella le va a dar cuenta al Señor por sus actos. Entonces usted tiene que mirar a Cristo. Y eso mismo le digo yo al Señor. Le dije lo que me pasó y le dije, mire, yo, o sea, le expliqué, ¿no? Porque estábamos hablando y sigo en el Señor y seguiré en el Señor. Y le dije, haga usted lo mismo. Amén. Amén. Voy a orar por usted, el Señor Yo sigo usando. le guíe y que, o sea, busque el camino de él. Y me dijo, sí, está muy, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio, Claro. porque las personas tienden a mirarnos a nosotros y no debemos, porque todos somos malos, o sea, somos pecadores y somos siempre, vamos a ver, la otra persona va a tropezar por mí. Pero miremos al Señor y Él nunca nos va a defraudar. El compartir a Cristo, mis hermanos, va a llevar de muchas pruebas y muchas controversias que se va a hacer lo posible. La humanidad entera se afana por estropear el trabajo de Cristo en la vida del ser humano. Bueno, sobre todo aquellos que buscan el Señor. Como les decía hace un momento, los religiosos de ese tiempo se opusieron al Señor Jesús. Se opusieron a estos discípulos porque también a ellos estuvieron en contra de que el Señor Jesús se fuera proclamado. Usted y yo también tenemos ese tipo de situaciones. Bueno, yo, pastor, nunca lo he escuchado que comparta de sus dificultades en el camino del Señor. Pero la persona que sirve al Señor como maestro, pastor, siervo, evangelista, mis hermanos, todas esas personas pasan por muchas situaciones difíciles. Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros escuchamos también como cuando servimos en el camino del Señor, cuando servimos, escuchamos muchos comentarios y en lugar de ser positivos son negativos. Y esto viene a desanimar en el corazón de las personas cuando se sirve al Señor. Por eso se tiene uno que tener muy firme a quién estamos sirviendo, para poder seguir firmes en las cosas de nuestro Dios. Mi hermana. Hermanos, también hay que pensar en, si se nos hace difícil a nosotros en veces o por X causa, compartir con otros acerca de Dios. Imagínense a los niños, como a nuestros jóvenes. Ahora que he tenido oportunidad de estar con los niños de Children's Church, Sí. y les digo yo, compartan lo que aprendieron hoy. Y los niños me dicen, es que en veces nosotros queremos, pero se ríen de nosotros, nos hacen bulla, nos hacen bullying. Exacto. Eso para ellos, yo pienso, como todavía están creciendo y aprendiendo del Señor, se les hace difícil y se van ¿cómo se dice? Shut down. Se van a cerrar y ya no van a querer compartir. Sí. Si cuando nosotros nos hacen como eso, adultos, también así como que, pero ellos todavía están aprendiendo. Yo les animo a todos, hermanos, que estemos orando por ellos, por nuestros jóvenes, por los niños que son bien inteligentes. Claro. He tenido la oportunidad de enseñar y son bien inteligentes, saben de la palabra, pero en veces les da miedo, les da vergüenza y ya no se cierran. La oposición al servir al Señor es muy fuerte con respecto a poder servir al Señor. Y si nosotros nos basamos en esto, mis hermanos, pues vamos a fracasar. Pero si estamos firmes en las cosas de nuestro Dios, el Señor nos va a dar las fuerzas. Y mire lo que Pablo hizo. Cuando entró el acojo y entró al templo y hizo todo lo que ya leímos hace un momento, ¿qué cree que usted que hubo en el conocimiento de los presentes y también entre los líderes de ese lugar? ¿Qué creen que pasó con ellos? Primero, en la comunidad, asombro. Primero, porque lo conocían, sabían de las condiciones, o sea, sabían de antemano todo lo correspondiente a este hombre. Y mirarlo caminar, dar saltos, alabar el nombre de nuestro Dios,
Era un hombre transformado completamente. Entonces, en la comunidad causó asombro, por un lado. Por el otro lado, por el lado de los religiosos, ¿qué fue lo que generó en ellos? Pues que estaban ya diciendo, este hombre viene a contradecir las enseñanzas que nosotros tenemos. Porque recuerden, mis hermanos, que los líderes religiosos de aquel entonces, todo estaba basado en el libro de la Torah, en las enseñanzas mosaicas, y estaba bien. Nada más que ahora viene a ser que el Señor Jesús vino a cumplir todos esos mandatos que el Señor Dios le dio a Moisés en el pasado. Se vino a cumplir en el Señor Jesús, pero la gente sobre todo los líderes religiosos, no lo podían creer que el Señor Jesús haya sido el Mesías. Tal fue el caso que después que los discípulos, cuando vieron el asombro de la gente y la oposición de los líderes, Pedro, con valentía, les dice, vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 3, desde el versículo 12, y dice de esta manera, dice, varones israelitas, fíjense, Pedro se dirige a la comunidad, dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por vuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Interesante, ¿no? Cómo el apóstol aquí se planta de frente a la multitud, no le importan los líderes religiosos y presenta a Cristo. Les hace ver a ellos cuál fue la situación que sucedió con el Señor Jesús, todo por causa de la ignorancia, o la arrogancia, o qué será, qué podemos decir de parte de la comunidad. No, pues el miedo que los destronara. Mis hermanos, era importante que el apóstol Pablo tomara esta actitud, tomara esta actitud para restablecer que realmente lo que ellos estaban siendo testigos de que este hombre no había sido por obra de ellos, sino por la obra del Señor Jesucristo. Y esto echando abajo lo que los líderes estaban tratando de hacer, de que en el Señor Jesús era un charlatán, era un hombre que ya había pasado. Pedro viene a reafirmar que en el nombre del Señor Jesús este hombre había sido sanado. Y qué mejor testimonio que lo que estaban viendo. No solamente era por palabras del apóstol, sino que físicamente y verbalmente lo estaban viendo. Ahora lo que nos dice en el versículo 16, dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe, Pedro hace mención de la fe que debemos de tener cada uno de nosotros. Por eso es el momento yo les hice una pregunta. ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro vio en este hombre? ¿Qué fue lo que vio? Una necesidad espiritual, lógicamente. Exacto. Mis hermanos, él tenía necesidad física, su impedimento. También tenía una necesidad de alimento, o sea, monetariamente hablando, económicamente. Pero lo más importante en este hombre era su necesidad espiritual. Porque aún teniendo fe en lo que los discípulos estaban hablando y escuchando, porque me supongo que este hombre a la puerta del templo había escuchado ya mucho. Pero si no se le hacía mención realmente de que podía ser sano por el Señor Jesús, él no lo iba a hacer. Mis hermanos, tenía que haber también acción de parte de él. Creer que realmente podías recibir sanidad a través del Señor Jesús. Entonces,
Una era compartir a Cristo y el otro es que la persona que está en necesidad crea que realmente puede ser sanada, puede ser salva, puede ser, sus cosas puedan... Dice, hermanos, ¿cuántas veces nosotros oramos al Señor? Y si nosotros oramos y oramos, pero pensamos que a lo mejor el Señor no nos escucha, pues no se va a realizar un milagro. Pero cuando oramos con el corazón, esperando que el Señor obre con respecto a la petición que estamos haciendo, creyendo que el Señor va a obrar, los milagros se realizan. Y esto fue lo que sucedió aquí. Creyó el hombre, Pedro lo compartió, el hombre creyó y el milagro se realizó. O sea, que aquí se cerró un círculo completo. ¿Y qué pasó con la multitud? Se quedaron asombrados, ¿verdad? Simplemente dijeron, realmente estos hombres tienen verdad. Y los líderes religiosos, pues nos están, engañando, porque también tenían palabras, pero negando al Señor Jesús, ya los descalificaba, ¿verdad? Y lo siguen negando, muchos de ellos, y judíos. La mayoría judíos lo niegan. Exacto. Vayamos a la última parte de nuestra clase, que es 3 de 9 y 10. Dice la palabra, dice, y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. ¿Qué dice nuestra clase para terminar? ¿Alguien lo quiere leer? Adelante, mi hermana, adelante. Lo que Dios hace en tu vida y en la vida de los demás siempre causará un impacto profundo en otros. No puedes saber cómo Dios usará tu vida y testimonio, pero puedes confirmar que así será. Esta verdad se ve con claridad en la historia del hombre cojo que fue sanado milagrosamente. Dios obró de una manera poderosa en su cuerpo, sanando sus huesos. De manera similar, cuando Dios trae sanidad espiritual por medio de la salvación, se hace muy evidente a los demás. La obra de Dios debe ser de testimonio, versículo 9. Cuando Dios trae sanidad física o espiritual a nuestra vida, es un testimonio poderoso de su obra. El hombre sanado, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. No guardó en secreto lo que Dios había hecho en su vida, sino todo lo contrario. Quería que todos se enteraran. Lo mismo quiere Dios de nosotros. Cuando venimos a Cristo por medio de la fe, nos convertimos en un testimonio para otros. Debemos ser un libro abierto para mostrar nuestro gozo por haber recibido la gracia de Dios. La obra de Dios es evidente. Versículo 10. No cabía duda de que la persona sanada había sido el hombre cojo que antes pedía limosna. De hecho, lo conocían. Cuando Cristo nos salva, las personas pueden reconocer quiénes éramos y quiénes somos ahora. Éramos pecadores, pero ahora somos hechos hijos de Dios. Como escribió Pablo, y esto erais de algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro, de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. La obra de Dios causa asombro. Versículo 10. ¿Cómo reaccionó el pueblo judío ante un milagro tan evidente? Asombro y espanto. En este contexto, la palabra espanto no significa terror, sino un estado de consternación o una experiencia emocional profunda. Según el léxico levítico, cuando Dios salva a una persona, la transforma de manera tan evidente que la gente terminará asombrada. Es cierto que en algunas personas la transformación es más paulatina, pero en todas se hace evidente. Esa es una gran herramienta del evangelismo, pues la gente querrá saber
cómo se ha producido un cambio tan grande y la persona podrá responder, no soy yo, sino Cristo en mí. Dios usó a este hombre cojo, ahora sanado, para hacer un testimonio sobre el gran poder de Cristo. Este milagro fue crucial para que el pueblo judío escuchara el mensaje del Evangelio y cientos se convirtieran a Jesús. Así como Dios usó la vida de este hombre para causar un gran impacto en las personas que había a su alrededor, Dios te puede usar para impactar también a otros. No olvides que la obra de Dios en tu vida es una poderosa herramienta de evangelismo. Amén, gracias mis hermanos. Bueno, para cerrar, porque ya se nos terminó nuestro tiempo, es evidente y es necesario que aprendamos a visualizar la necesidad que hay en la gente, en las personas, y que apartemos un tiempo y compartamos al Señor Jesús. Segundo, el testimonio que hay cuando se comparte a Cristo, que el resultado cuando Dios obra en las personas. Y por último, que nosotros somos una herramienta principal, como dice ahí, que no olvidemos que somos parte del pueblo de Cristo y que el Señor nos puede utilizar. Nunca demos por asentado que nosotros no servimos o no somos personas importantes delante del Señor. El Señor nos valora. El caso es que usted tiene vida, tiene salud y todavía se le predica y se le comparte el Evangelio, porque el Señor así lo quiere. Y entonces usted es una parte importante dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces amemos al Señor, sirvámosle y realmente compartamos del amor de Cristo a las personas que nos rodean. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero verlos la próxima semana.